En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta ¿Dónde encontrar seguridad? Capítulo 3, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con ustedes en la continuación de nuestro tema para esta semana, ¿dónde encontrar seguridad? En mi charla de ayer hablé de una seguridad que cubre todas las áreas de nuestras vidas, la seguridad que viene de hacer la voluntad de Dios. Cité 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señalé ahí en contraste entre lo transitorio y lo permanente. El mundo con todas sus ambiciones, sus objetivos y sus instituciones son transitorios, todo está pasando, pero la voluntad de Dios es permanente, y quien haga la voluntad de Dios se vuelve eterno e indestructible, igual que la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios prevalecerá en el mundo. Quien está unido por fe y entregado a la voluntad de Dios prevalecerá con esa voluntad. También expliqué la manera en que ese principio operó en la vida de Jesús. La motivación total de Jesús no era su propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre que lo envió. Mientras él caminaba dentro de la voluntad de Dios, nadie podía tocarlo, ni arrestarlo, ni hacerle daño. No porque tuviera protección material, no tenía guardia armada, pero su simple andar dentro de la voluntad de Dios lo hacía irresistible. Hoy quiero ilustrar este mismo principio en la vida de uno de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, Josué. El título para mi charla de hoy es ¿Cómo ser irresistible? Mientras usted escucha esto, quiero que absorba esa verdad, que usted puede ser irresistible también. Usted y yo podemos ser irresistibles si aplicamos los principios de esta charla. Josué había pasado 40 años en el desierto sirviendo a Moisés, pero en esa posición de servicio estaba siendo preparado para convertirse en un líder, y cuando Moisés murió, Josué, como sucesor designado por Dios, tomó la dirección del pueblo de Israel. Esas son las palabras con las que Dios comisionó a Josué. Se encuentran en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Escuchen con cuidado la lectura de esos 9 versículos del primer capítulo de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la comisión que Dios personalmente le dio a Josué. Quiero señalar ciertas características muy importantes de esta comisión que son aplicables a nuestras vidas. Primeramente, en el versículo 6, Josué recibió de Dios una tarea. Dios le dijo: llevarás a este pueblo a heredar la tierra. Esa era su tarea. Recuerde que ayer dije que hay un libro donde Dios ha escrito la tarea que cada uno debe cumplir, su papel, su parte en el drama. Así fue con Josué. Su papel, su tarea era llevar a los israelitas a la tierra prometida. Tenemos que comenzar con esta verdad, que todos tenemos una asignación. Es el fundamento de nuestra seguridad. También tenía una fuente especial de fuerza. Su fuerza dependía de la ley de Dios, su palabra. El versículo 8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mi interpretación de ese versículo es esta: piensa la ley, habla la ley, actúa la ley. Los mismos principios son aplicables para nosotros. La palabra de Dios está a nuestra disposición. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que pensarla, meditar en ella, tenemos que hablarla, tiene que estar en nuestra boca, tenemos que actuarla, tenemos que conducirnos de acuerdo a ella.
Estos son los requisitos fundamentales. Luego, con base en esto, Josué fue exhortado a ser fuerte y valiente. No sé si usted notó el número de veces que el Señor le dijo que fuese fuerte y valiente. En el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. En el 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. También en el 9 al final dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando Dios nos ordena ser fuertes y valientes es maravilloso y alentador. Dios me ha dicho que sea fuerte y valiente, pero quiero advertirle que Dios siempre lo hace por una razón. Significa que vamos a estar en una situación donde necesitaremos tener fuerza y valor. Si bien es alentador, también es un aviso. Y de la misma manera que Josué necesitó fuerza y valor para cumplir con su asignación dada por Dios, nosotros también, si queremos cumplir con la nuestra, tenemos que ser fuertes y valientes. También notamos que Dios le dijo con base en todo esto que Él, Dios, estaría con Josué en donde quiera que fuere. Le garantizó su presencia personal en todo momento. En el versículo 5 dice, como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y también en el versículo 9, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es para nosotros también si llenamos las condiciones. Dios nos dice que estará con nosotros por todo el camino, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Cuando todo esto sea establecido en nuestras vidas, seremos irresistibles, igual que Josué. El versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero eso es cierto solo cuando caminamos en la voluntad de Dios, porque cuando una persona camina en su voluntad, todo lo que se le oponga se opone a Dios. Si se aparta de la voluntad de Dios, pierde la irresistibilidad. Pero cuando está en la voluntad de Dios y llena esos requisitos cumpliendo con la asignación dada por Dios, pensando, hablando, actuando la palabra de Dios, caminando en obediencia, en entrega total, entonces es tan cierto para usted y para mí como lo fue para Josué. Nadie podrá hacernos frente en todos los días de nuestra vida. Ahora quiero tomar el patrón de Josué y aplicarlo a usted y a mí y mostrarle la manera de aplicar los principios que el Señor le dio a Josué. Voy a sugerir 3 cosas que debemos tener presentes. Primero, tenemos que basar nuestra vida en la palabra de Dios. Esa fue la instrucción de Dios para Josué. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Ya lo comenté, pero no hace daño repetirlo. Es tan importante. Piense la palabra de Dios, hable la palabra de Dios, actúe la palabra de Dios. Es fundamental como requisito. Segundo, debemos ser fuertes y valientes. Es tan cierto para usted y para mí como lo fue para Josué. Dios nos ha dado lo necesario para que podamos ser fuertes y valientes. Es la provisión del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo dice a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si caminamos en el Espíritu Santo, si estamos llenos del Espíritu Santo, eso se encarga de nuestra timidez. No hay lugar para la timidez. El Espíritu Santo es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Excluye al espíritu de timidez. El tercer principio también es muy importante. Está bien ilustrado en Josué. Tenemos que avanzar y no retroceder. No podemos echar para atrás, tenemos que ir adelante. No podemos preocuparnos por nuestra protección personal, tenemos que determinar avanzar en la voluntad de Dios. Quiero leer también las palabras de Jesús al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20, en su comisión para sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el fundamento de todo lo demás que va a decir. Debemos entender con claridad que Jesús es ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado a la diestra de Dios. Toda autoridad le es dada. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Note que es la misma promesa que nos hace a usted y a mí si obedecemos a la convención de Jesús. Si nos resolvemos y determinamos hacer la voluntad de Dios, no vamos a tener miedo, no vamos a caminar en retirada, no vamos a pensar en protegernos y salvarnos a nosotros mismos. Tenemos una asignación que cumplir, llevar ese evangelio de reino a todas las naciones del mundo y hacer discípulos de ellas. Y respaldándonos está la autoridad del mismo Jesús. Jesús en su trono nos protege, nos cubre, nos da lo que necesitamos, pero si vamos en obediencia a su comisión. Nuestro tiempo de hoy terminó, regresaré mañana a la misma hora, mañana continuaré con ese tema de la seguridad. El tópico de mañana